El turno de noche en el Oxxo no tiene misterio, o eso creía. Es aburrido, frío, con el zumbido constante de los refrigeradores y las luces blancas que te cansan los ojos. Entras a las 11, sales a las 7. Café, hot dogs resecos y clientes medio dormidos. Las cámaras siempre están prendidas. Te lo repiten desde la capacitación. Si pasa algo, revisa las cámaras. Yo las veía todo el tiempo, más por costumbre que por otra cosa. La primera vez pensé que fue una falla. Eran como las 2:20 cuando escuché la puerta abrirse. El sensor pitó, clarito. Levanté la vista y vi a un hombre entrar, alto, chamarra oscura y gorra baja. Caminó directo al pasillo del fondo donde están las botanas. Lo perdí de vista un segundo. Volteé a las pantallas y no estaba. Pensé que la cámara del pasillo estaba congelada, pero todas las demás funcionaban bien. La entrada, la caja y los refrigeradores. Nada. El pasillo del fondo vacío. Me paré. Caminé despacio con esa sensación rara de que alguien te está jugando una broma pesada. No había nadie, ni ruido ni pasos. Regresé a la caja con el estómago medio apretado. A las 3:10 volvió a pasar. Mismo sonido de puerta, mismo hombre. Esta vez lo vi claramente agarrar una bolsa de papas. Cuando pasó frente a mí, sentí frío, como si alguien abriera el refri de golpe. ¿Vas a llevar algo más?, le pregunté. No respondió. Caminó hacia la caja automática. Se quedó parado y la pantalla no marcó nada. Ni movimiento, ni sombra. Nada. Miré las cámaras otra vez. Vacío. El hombre estaba frente a mí, pero en las pantallas no existía. Cuando levanté la vista, ya no estaba. La bolsa de papas seguía en el estante como si nadie la hubiera tocado. Al amanecer revisé las grabaciones completas. No apareció ni una sola vez, pero el sensor de la puerta se activó exactamente a las mismas horas. Desde ese día, nadie quiere cubrir conmigo la madrugada. Dicen que exagero. Yo solo sé esto. Las cámaras no fallan. Registran lo que debe ser visto. Y hay gente que entra al Oxxo solo para asegurarse de que todavía nadie los reconoce. En el Oxxo aprendí a medir el tiempo de otra forma. No por el reloj, sino por el cansancio. A la 1 todavía estás despierto. A las 2 ya te duele la espalda. A las 3 algo cambia. El silencio se vuelve más espeso, como si el aire se quedara quieto. Fue ahí cuando noté la hora. 3:33. No por nada especial, solo porque siempre a esa hora entraba alguien. La primera semana pensé que era coincidencia. Un cliente nocturno, un vecino desvelado. Entraba, compraba cigarros o café, pagaba en efectivo y se iba sin decir nada. Nunca causaba problemas, nunca miraba a los ojos. La segunda semana empecé a esperarlo. Exactamente a las 3:33 la puerta se abría sola. El sensor pitaba. Yo ya estaba mirando. Era el mismo hombre. No idéntico, pero parecido. Misma estatura, misma ropa oscura, misma forma de caminar lento,
como si arrastrara algo invisible. Nunca traía celular, nunca traía reloj. Una noche no entró. A las 3:34 sentí alivio. Pensé, ya se rompió el patrón. En ese momento la puerta se abrió de golpe. El pitido sonó más fuerte de lo normal. El hombre estaba ahí, parado, respirando hondo, como si llegar un minuto tarde fuera un error grave. «Buenas noches», le dije, más por nervios que por educación. Me miró por primera vez. Tenía los ojos rojos, no inyectados, sino cansados como de alguien que no ha dormido en años. «Ya casi», dijo. Yo no supe qué contestar. Caminó por la tienda sin tocar nada. Pasó frente a los refrigeradores, los baños, el anaquel de pan. Se detuvo frente al reloj digital del Oxxo. Lo observó con atención, como si no confiara en él. Cuando marcó 3:34 se tensó. «No debería», murmuró, y se fue. Desde entonces empecé a revisar el sistema, las puertas, el reloj y el servidor. Todo estaba bien, pero noté algo raro. El reloj del Oxxo se atrasaba 1 minuto cada noche, justo antes de las 3:33, como si alguien lo ajustara. Una madrugada me armé de valor y le pregunté, «¿Por qué siempre viene a esta hora?». Se quedó quieto, apenas sonrió. «Porque es cuando todavía me dejan entrar». A las 3:35 el reloj volvió a la normalidad. El hombre ya no regresó. Pero desde entonces, cada noche, a las 3:33, la puerta se abre sola. Y alguien se queda del otro lado, esperando a que el tiempo vuelva a equivocarse. En el Oxxo el sistema no perdona. Todo queda registrado. Ventas, cancelaciones y cortes. Si algo no cuadra, al día siguiente te llaman. Por eso cuando vi el primer ticket raro pensé que era un error mío. Era de las 4 de la mañana. Casi no entra nadie a esa hora. Hice corte parcial por costumbre y vi una venta de 2 cafés grandes y un pan. Hora 3:48 AM. Efectivo. Yo no había cobrado nada. Revisé la caja. El dinero no estaba. Pensé que tal vez había contado mal. Volví a revisar y... nada. Revisé las cámaras. A las 3:48 no entró nadie. La tienda estaba vacía. Yo estaba limpiando detrás del mostrador. Lo marqué como error y seguí con el turno. Al día siguiente apareció otro. Esta vez eran cigarros y una botella de agua. 3:51 AM. Mismo patrón. Venta correcta. Sin cliente, sin dinero. Las cámaras no mostraban nada raro. Solo yo parado en la caja, viendo el celular. A la tercera noche ya no fue casualidad. Empecé a esperar esos minutos con el estómago apretado. A las 3:40 el ambiente cambiaba. No pasaba nada visible, pero se sentía como cuando alguien está detrás de ti aunque no lo veas. A las 3:47 la caja sonó sola. Bip. La pantalla marcó un artículo, luego otro. El ticket se imprimió completo. Yo no toqué nada. El papel salió caliente, recién hecho. Lo leí con cuidado.
Era siempre lo mismo: café, pan, agua, cigarros, cosas de madrugada, cosas que alguien cansado compraría sin pensar. Guardé ese ticket. Esa noche revisé algo más: los códigos de empleado. El sistema marcaba que yo mismo había hecho la venta, con mi usuario, con mi clave. Pero a esa hora yo estaba a 2 metros sin mover las manos. La cuarta noche escuché la respiración. No era fuerte ni cerca. Era como si alguien parado del otro lado del mostrador estuviera esperando. No lo vi. No quise voltear. La caja volvió a sonar. Antes de que el ticket saliera, apareció un mensaje pequeño en la pantalla: transacción completada. Debajo, una línea que nunca había visto: gracias por cubrir el turno. Desde entonces, cada cierto tiempo aparece un ticket así, siempre de madrugada, siempre con mi usuario. Yo ya no los reporto, porque entendí algo. No son errores, son comprobantes de alguien que sigue viniendo, aunque ya no pueda pagar del mismo lado que nosotros. El ruido de los refrigeradores es constante. Al principio te desespera, luego se vuelve fondo. Por eso cuando algo suena distinto lo notas de inmediato. Eran como las 2:30 cuando escuché el clac, el sonido exacto de una puerta de refrigerador abriéndose. Volteé sin prisa. Pensé que algún cliente había entrado sin que me diera cuenta. La tienda estaba vacía. Las puertas de los refrigeradores estaban cerradas, todas. Me acerqué a revisar. Empujé una. Estaba normal. Cerré bien y regresé a la caja. 5 minutos después, volvió a pasar. Esta vez el sonido venía del refrigerador de las cervezas. Caminé rápido. La puerta estaba abierta unos centímetros. No lo suficiente para que se activara la alarma, pero sí lo necesario para dejar salir el frío. Pensé que no la había cerrado bien. La empujé hasta escuchar el sello. Esa noche pasó 4 veces. Siempre el mismo refrigerador. Siempre sin clientes. Siempre con la puerta apenas abierta, como si alguien la jalara con cuidado, sin ganas de hacer ruido. A las 3:40 ya no me acerqué. Me quedé en la caja mirando de reojo. El vidrio del refri reflejaba la tienda y algo más. No era una figura clara, solo una sombra que no coincidía con nada dentro. El clac sonó otra vez. La puerta se abrió sola, lento, muy lento. Nadie la tocó desde adentro. Lo vi claro. La jalaban desde afuera. Del otro lado del vidrio, el reflejo se deformó, como cuando el calor distorsiona el aire. Sentí frío en la cara, aunque estaba a metros de distancia. No olía a cerveza ni a metal. Olía a humedad, a calle mojada de madrugada. No, dije en voz baja sin saber a quién. La puerta se cerró sola, suave y educada. Al amanecer llegó el supervisor. Le conté lo del refrigerador. Se quedó callado un segundo y luego me dijo algo que no venía en ningún manual. Si vuelve a pasar, no lo cierres, déjalo.
Es peor cuando siente resistencia. Desde entonces ese refrigerador nunca se descompone. Es el que mejor enfría, el que menos falla. Pero hay noches en que amanece con botellas acomodadas distinto. Marcas de dedos en el vidrio del lado de afuera. Yo ya no me acerco, porque entendí que hay cosas que no entran al Oxxo. Solo se quedan viendo qué tan fácil sería hacerlo. El sensor de la puerta es de lo más confiable del Oxxo. No se equivoca. Si pita, alguien entró. Si no pita, no pasó nada. Así de simple. Por eso la primera vez que sonó y no vi a nadie, pensé que había sido una mosca o el aire o cualquier tontería. Eran casi las 2. Levanté la vista. La puerta cerrada, la tienda vacía. Volteé a las cámaras. Nada. Me encogí de hombros y seguí trapeando. 5 minutos después, volvió a sonar. Esta vez sentí algo raro. No era miedo, como cuando alguien te llama por tu nombre y no sabes desde dónde. Me acerqué a la entrada. Abrí la puerta y miré afuera. La calle estaba vacía. Las luces estaban amarillas y no había ni un coche. Yo cerré. A las 2:20 el sensor sonó 3 veces seguidas. Pip, pip, pip. Como si alguien estuviera entrando y entrando y entrando. Las cámaras no mostraban movimiento. Pero algo sí cambió. La puerta empezó a abrirse apenas unos centímetros cada vez que sonaba el sensor, como si alguien la empujara con cuidado, sin decidirse a pasar. A las 3 ya no trapeaba. Estaba sentado en la caja, viendo la puerta. Cada vez que el sensor pitaba, el vidrio vibraba poquito, muy poco, como cuando alguien se queda parado demasiado cerca. A las 3:07 pasó lo peor. El sensor sonó. La puerta no se abrió, pero sentí claramente que alguien había entrado. No sabría explicarlo. El aire cambió. El ruido de los refrigeradores bajó de golpe como si la tienda contuviera la respiración. Me llegó un olor extraño entre polvo y sudor viejo. «Buenas noches», dije sin pensar. El sensor volvió a sonar ahora, detrás de mí. Las cámaras se apagaron un segundo. Cuando regresaron, vi algo que me heló. La puerta seguía cerrada, pero en el reflejo del vidrio había una silueta dentro de la tienda, parada justo frente a la caja. No me moví. El sensor pitó por última vez y todo volvió a la normalidad. El ruido, las luces y el aire. A las 7 llegó el relevo. Le conté lo del sensor y se rió. «Ese sensor es medio sensible», me dijo. «A veces detecta lo que todavía no termina de entrar». Desde entonces, cuando suena y no veo a nadie, ya no reviso, no abro la puerta. Porque hay noches en que algo solo cruza el umbral un poco, lo suficiente para saber que puede volver cuando quiera. El vidrio del Oxxo refleja todo. De día no lo notas, pero de noche es como un espejo largo y cansado. Te ves tú, los pasillos y los refrigeradores y a veces algo más.
Esa madrugada estaba solo. Turno tranquilo, sin clientes desde la 1. Me apoyé en la caja y me vi reflejado en el vidrio del refri de los refrescos. Gorra, sudadera, ojeras, todo normal. Hasta que me moví. Yo di un paso a la derecha. El reflejo tardó medio segundo. No fue mucho, apenas un parpadeo, pero fue suficiente para que se me erizara la piel. Volví a moverme, ahora a la izquierda. El reflejo me siguió, otra vez tarde. Pensé que era el cansancio. Me froté los ojos y volví a mirar. El reflejo estaba quieto. Yo respiraba, parpadeaba, pero el reflejo no. Sonreí nervioso como probando. El reflejo también sonrió, pero no igual. Su sonrisa se quedó un poco más de la cuenta, como si no supiera cuándo parar. Ya, murmuré, ponte a chambear. Me di la vuelta y acomodé mercancía. Sentía la nuca caliente como cuando alguien te mira fijo, pero no volteé. Seguí acomodando, lento, tratando de no pensar. Cuando volví a ver el vidrio, el reflejo ya no estaba donde debía. Estaba más cerca. No de mí, de la caja. Era yo, pero no exactamente. Mis mismos rasgos, pero con los ojos más abiertos, como atentos, como aprendiendo. Movía la cabeza con pequeños ajustes imitando mis gestos, con retraso. Di un paso atrás. El reflejo dio un paso adelante. El refrigerador empezó a vibrar suave, no por una falla, sino por uso, como si alguien se apoyara del otro lado. No, dije, aquí no. El reflejo levantó la mano, pero yo no. La bajó despacio como entendiendo. Dio un paso atrás y volvió a alinearse conmigo. Parpadeó, respiró, todo normal. El resto del turno no volvió a pasar nada, pero desde esa noche evito verme mucho en los vidrios, porque entendí algo que nadie te dice en la capacitación. De noche, con luces blancas y cansancio, los reflejos no solo devuelven tu imagen, también practican, por si algún día les toca estar de este lado. Las noches del Oxxo ya no eran solo aburridas, se habían vuelto raras. Aprendes a esperar lo inesperado, a estar atento al más mínimo movimiento, al menor pitido de la caja. Eran como las 3:15 a.m., cuando noté algo extraño. Una señora entró con paso lento, abrigo largo y cabello húmedo. Caminó directo a la caja automática, pero no dijo nada. No miró alrededor. Solo se quedó frente al lector de códigos de barras. Escaneó una botella de agua. Pagó con la tarjeta. La pantalla mostró transacción completada. Perfecto y normal, o eso parecía. Miré al sistema y al revisar el registro no apareció nada. La venta no estaba, ni la botella, ni la hora, ni su pago. Todo desapareció como si nunca hubiera existido. Me quedé mirando a la mujer. Sonreía, tranquila, casi amable. Dio media vuelta y se fue. La puerta se cerró detrás de ella. Nadie más en la tienda. Nadie afuera tampoco. Todo normal.
menos el registro que debería estar. Volví a revisar las cámaras. No había evidencia de que hubiera usado la caja. La transacción, el movimiento de su mano, todo había desaparecido. Solo estaba yo, parado frente a la pantalla, con un nudo en el estómago. La misma situación se repitió 3 noches más. Cada vez era alguien distinto. Siempre lo mismo. Escanean algo, pagan, sonríen y se van. Pero nunca queda registro. Las cajas, el sistema, todo intacto. No hay transacciones ni nada en las cámaras. Empecé a sentir que no era un error, que alguien o algo estaba practicando lo que sería una compra perfecta, dejando el registro en blanco, como si la realidad misma fuera el sistema, y ellos supieran cómo cruzar entre lo que se ve y lo que no queda registrado. A veces cuando cierro la tienda, reviso la caja y pienso, ¿qué pasa si esta noche alguien paga otra vez? ¿Será que no dejó evidencia de que existió? Desde entonces, cada pago fantasma me recuerda que en el Oxxo no todo lo que pasa deja huella. Y a veces el cliente más silencioso es el que realmente no pertenece a este mundo. El baño del Oxxo siempre me había parecido inofensivo, pequeño y frío, con el olor de desinfectante barato y el sonido del extractor que nunca deja de zumbar. Hasta que empezó a pasar lo extraño. Era alrededor de las 2:30 am y yo estaba acomodando mercancía cuando escuché el clic de la puerta del baño cerrándose. Pensé que algún cliente lo había usado, pero al acercarme, estaba vacío. Nadie dentro, ninguna sombra, ningún ruido de agua, solo la puerta cerrada. Abrí con cuidado. Nada, vacío, extrañamente limpio, como si nadie hubiera estado ahí. A las 3:05 pasó de nuevo. Clic. La puerta se cerró sola mientras pasaba frente a ella para revisar los refrigeradores. Esperé unos segundos, respirando lento, y traté de abrirla. Pero estaba atorada, aunque no había nada que la bloqueara. La empujé y la volví a cerrar, pensando que era el pestillo. Al instante volvió a cerrarse por sí misma. Con el tiempo, me di cuenta de un patrón. El baño solo se cerraba cuando no había nadie adentro, pero podía escucharse el sonido de alguien ahí. Pasos suaves, como de alguien caminando despacio, acercándose al lavabo. Gotas de agua cayendo, pero sin salpicar el piso. Susurros que parecían frases incompletas. Una noche me armé de valor. Apoyé el oído en la puerta. Escuché claramente una voz baja susurrando mi nombre. No mires. No era un cliente ni era el viento. Era algo que sabía que yo estaba ahí, que me estaba observando. Desde entonces, cada vez que escucho el clic del baño a esas horas, no me acerco, ni limpio ni reviso. Solo dejo que se quede cerrado, como si respetara un límite invisible. Porque aprendí algo que nadie te dice. El baño de un Oxxo de madrugada puede estar vacío, pero no necesariamente desocupado. El turno de noche en un Oxxo es tranquilo, demasiado tranquilo.
Eso creaba espacio para notar detalles que de día pasarían desapercibidos. El reflejo de los refrigeradores, el zumbido del extractor, las luces blancas que cansaban los ojos y las sombras. Eran como las 2:45 a.m. cuando lo vi por primera vez. Al principio pensé que era un cliente disfrazado de la oscuridad del pasillo, pero no. Era solo una sombra, alargada, que se movía entre los estantes de refrescos y las botanas, desplazándose sin hacer ruido. No se reflejaba en los vidrios de los refrigeradores, no proyectaba sombra propia, solo estaba ahí, deslizándose con intención. Traté de ignorarla. Me dije que era un juego de luces, una proyección de mi cansancio. Pero cada noche, siempre alrededor de la misma hora, aparecía. La sombra parecía seguirme. Caminaba entre los pasillos mientras yo me movía, ajustando mercancía o limpiando el piso. Si me detenía, se detenía. Si avanzaba, avanzaba también. Nunca entraba en la caja. Nunca pasaba del pasillo central, pero su presencia era innegable. Una madrugada, armado de valor, decidí enfrentarla. Caminé hacia el pasillo donde la vi moverse y extendí la mano. Nada, solo el aire frío entre mis dedos. El silencio era absoluto y, sin embargo, sentía que algo me observaba. La sombra desapareció al instante como si hubiera sentido mi intento de contacto. Desde entonces, cada vez que estoy solo en el turno de noche, me aseguro de recorrer todo el Oxxo antes de sentarme en la caja. La sombra siempre aparece. Nunca se acerca y nunca se va. Solo está ahí, deslizándose entre los pasillos, marcando que no estoy solo. Lo peor no es verla. Lo peor es saber que no hay cámaras que la registren. No hay explicación lógica. Y que alguien más podría entrar al Oxxo y no notar nada. Ahora cada movimiento, cada paso que doy entre los estantes, lo hago consciente de que alguien o algo me sigue en silencio. La sombra ya no es solo una imagen, es una presencia. Y sé que mientras dure el turno, no estoy realmente solo. En el turno de noche el radio es casi un salvavidas. No importa qué estación pongas, música vieja, baladas o noticias repetidas. Lo importante es que haya una voz rompiendo el silencio. Por eso me di cuenta de inmediato cuando empezó a fallar. Eran cerca de las 3:20 a.m. Tenía el radio en una estación local, de esas que ponen música tranquila para la madrugada. De pronto, sin tocar nada, la señal se llenó de estática. Luego cambió. Otra estación. Voces distorsionadas. Volvió a cambiar. Pensé que era la señal, algo normal. Lo ajusté de nuevo y seguí trabajando. 5 minutos después, volvió a pasar. Esta vez no fue solo un cambio. La música se cortó en seco y entró una voz grave, lenta, como si hablara desde muy lejos. No se entendía bien, pero juraría que decía números, frecuencias, coordenadas, palabras sueltas que no tenían sentido. El radio volvió a la estación original como si nada. Me acerqué a revisarlo. El botón estaba intacto. Nadie más en la tienda.
las puertas cerradas, todo normal. A partir de esa noche, el radio solo cambiaba de estación durante mi turno, siempre después de las 3. A veces entraba estática, a veces voces, a veces fragmentos de canciones que no reconocía. Lo más inquietante era que algunas voces parecían responder a mis movimientos. Si me acercaba a los refrigeradores, el volumen bajaba. Si me quedaba quieto en la caja, subía. Una madrugada escuché claramente una frase. «Sintoniza bien». Sentí un escalofrío que me recorrió completo. Apagué el radio. El silencio fue peor, pesado y denso, como si la tienda misma se hubiera quedado escuchando. Desde entonces dejo el radio encendido. No importa lo que salga. Aprendí que apagarlo se siente como cerrar una puerta que no quiere ser cerrada. A veces pienso que no es el radio el que cambia de estación, sino que algo está probando distintas formas de comunicarse. Y en las madrugadas, cuando la música se corta sola, recuerdo que en este Oxxo hay señales que no vienen de ninguna estación conocida.